Metrópolis con ustedes, con un programa que yo sé que va a captar la atención de las personas que nos siguen desde 1998, como le gusta a Manolo que yo diga. Hoy tenemos también la participación estelar de don Rubén Lamarche hablando de cine, esta vez dedicado a un director que demuestra que el tiempo no siempre es implacable, que es Clint Eastwood, así que no se vaya. Francisco Álvarez Aquino es uno de los abogados del senador Félix Bautista. Siempre he dicho aquí y en otros medios que la batalla mediática, el juicio mediático ha sido perdido por la causa de Félix Bautista. Y le pregunto al abogado por qué dejaron que pasara eso. Porque ya definitivamente en los medios de comunicación se están erigiendo en tribunal. Si usted le pregunta a estos muchachos que están aquí, mire ese público tan numeroso, si Félix Bautista es o no culpable, le van a decir que sí, pero si le preguntan cuáles son las imputaciones, quizás duden un poco y no sepan específicamente de qué se trata. Bienvenido, es de verdad un placer tenerlo aquí, es una amistad de 80 años que nos une. ¿Qué pasó con ustedes y los medios? ¿Están tan confiados en la justicia que prefieren dilucidar todo esto en la audiencia? Antes que nada, gracias Carmen por la invitación. Y de entrada tengo que coincidir contigo en dos cosas. En primer lugar, de que ciertamente los medios de comunicación han hecho un papel en este caso que yo diría sin duda alguna poco decoroso, desde el punto de vista de que han asumido ya a una persona no solamente como culpable, sino más allá es un culpable al cual hay que destruir, y han tomado evidentemente, yo voy a decirlo una forma que se oye feo, pero casi un apandillado, es decir, se ha formado un bloque de personas hacedoras de opinión pública, muchas de ellas personas serias y de buenas intenciones, pero que han tomado como cierto las cosas que se dicen en una acusación y que no necesariamente se prueban ni se demuestran. Y han hecho de ello prácticamente su forma de vivir, un ejercicio diario de reflexión que los obliga a hablar sobre eso en la manera más destructiva posible sobre los imputados cada vez que tengan la oportunidad. ¿Qué nos pasó a nosotros? En primer lugar, yo no tengo la menor duda de que nos descuidamos. Pienso que nos concentramos, sobre todo al inicio, en lo que estaba pasando a propósito de un juicio que había terminado en ese momento, que era las objeciones que se hicieron al auto de Otoniel Bonilla. Y a propósito de eso, estábamos muy concentrados en ganar esos juicios, los cuales fueron ganados de una forma, digo yo, meritoria para la justicia, aunque eso no se publicitó, y sobre eso un poquito más adelante te voy a hablar, a leer algunos párrafos de las decisiones que se dictaron en ese momento. Y nos concentramos demasiado en el aspecto jurídico. Luego nos dimos cuenta que ciertamente a nivel de opinión pública se había ganado la parte contraria, es decir, el procurador se había hecho de un terreno ya que va a ser difícil revertir, pero que necesariamente nosotros tenemos que ir procurando la forma de cómo ir desmontando la opinión pública que sobre Félix se tenga. No para que todo el mundo vuelva atrás y comience de cero como si no se hubiera publicitado nada, sino con la intención básica de que exista la otra versión y el público, el ciudadano común, tenga la opción de escoger una u otra versión. Sabemos que la persona de Félix Bautista y cualquier persona que se parezca a él o que tenga algún tipo de relación ya ha sido dañada irreversiblemente por la opinión pública. En el ejercicio de un juicio paralelo criticado tantas veces en casos anteriores por muchas personas que hoy día lo están haciendo, generando presiones sobre los jueces y los magistrados a quienes ofrecen condena también públicas si fallan en contra de lo que el procurador ha sometido. Y al fin y al cabo están colocando la justicia contra la pared. Como decía yo en estos días, precisamente se ha armado una santa inquisición en donde tenemos un sacerdote principal que es el Procurador General de la República, y tenemos un grupo de herejes, brujos, y entre otras cosas, que están dispuestos a ser llevados a la hoguera, y al juez que se le ocurra decir algo contrario también va a ser llevado a la hoguera. Ahora, nosotros esperamos que en el tiempo, y evidentemente siendo un poco más proactivo en cuanto a la opinión pública,
el pueblo pueda saber una versión distinta a lo que está pasando. Y sobre todas las cosas, ¿qué es lo que se mueve detrás de esta acusación? Que no tiene nada que ver con la persecución a la corrupción, que es algo necesario. La persecución a la corrupción es algo necesario. La investigación de cualquier persona que parezca corrupta es algo necesario. Peor aún, o más grande todavía, la condena a las personas que se hayan demostrado que hayan incurrido en actos de corrupción es algo más que necesario. Lo que no es necesario, ni siquiera debe ser permisible, es que se use ese argumento, ese título, para justificar actuaciones desmedidas, totalmente ilegales, con el pleno conocimiento de que no van a sobrepasar el sedazo del juzgado de la instrucción, no van a sobrepasar, de que no van a sobrevivir, pero con la intención es profesa, incluso dicha en algunos medios privados, para decírtelo en otra forma, que lo que se persigue es una condena pública. Es decir, conocemos que no vamos a llegar a ningún lado, pero perseguimos la condena pública y con eso estamos satisfechos. Licenciado Álvarez Aquino, vamos a comenzar por, como le decía en otra oportunidad, por el comentario de esquina, antes de darle la forma jurídica y hablar de elementos constitutivos de la infracción, porque usted más que nadie sabe que no hay pena ni delito sin una ley previa. En las esquinas se dice que el enriquecimiento del senador Félix Bautista es sencillamente escandaloso y que no es posible que una persona en tan poco tiempo tenga una fortuna de tal magnitud, que solo con el dolo, la prevaricación, se puede obtener una fortuna así. Yo digo eso, pero yo no estoy nombrando infracciones, sino que estamos hablando de un hecho. La fortuna de Félix, así se puede llamar el primer capítulo de la saga Félix Bautista. Esa fortuna de Félix es explicable. Sí. Vamos a comenzar por un aspecto bien sencillo, y yo quiero recurrir a algunos puntos de la acusación, que es lo que se está haciendo eco la prensa, que yo sigo insistiendo, mucha prensa sana y alguna no sana, pero mucha prensa apasionada que ha perdido el norte, ha perdido la objetividad. Vamos a ver, no hay que explicarle a nadie que existen compañías que son personas morales con una vida independiente y que existen personas físicas que son distintas, que pueden estar relacionados porque sean accionistas. Eso es lo primero. No hay que explicarle a nadie, porque también es conocido, incluso por las personas de las esquinas, que una persona física puede tener ciertamente algún tipo de dominio y control sobre compañía. Es más, ya en nuestra nueva ley de sociedades se ha establecido la forma del levantamiento del velo corporativo, cuando se descubre que una compañía no es más que simple y llanamente una pantalla para que alguien se enriquezca. Es decir, esas cosas pueden suceder. Ahora bien, para ello, si es verdad que yo tengo los elementos para demostrar que una compañía no es más que un espejo mío, que no es más que un reflejo, que una manera de yo poder esconder mi riqueza o justificarla por otro lado, para eso existen mecanismos legales donde se admite cualquier mecanismo de prueba, incluyendo que el Ministerio Público ni los ha tocado, peor aún, ni siquiera los ha mencionado. Entonces, ¿qué sucede? La versión que se ha regado de Félix Bautista ha sido cosas como la siguiente. Por ejemplo, una confusión absoluta sobre lo que son compañías y sobre lo que es Félix Bautista. Por ejemplo, hay un numeral de otros tantos que aparecen aquí, y literalmente, creo que el 39, te digo un segundito, en donde para mí es elocuente, porque evidencia claramente que se está hablando de una fortuna que se la adjudica directamente a Félix Bautista, sin hacer la disección, sin hacer la distinción entre lo que es una compañía y lo que es una persona física. Y después tú me vas a hacer una pregunta que yo le espero, pero ¿cuál es la relación? ¿Cómo es posible? Y yo te la voy a explicar en un momentito. Por ejemplo, luego de pasarse alrededor de 30 páginas de hablando sobre el gran delito de no haber declarado en su declaración jurada, valga la redundancia, cierta fortuna, cierto mecanismo de fortuna, en donde dice incluso, donde se evidencia incluso que se tratan de aspectos que a cualquiera se le puede pasar, como por ejemplo, mi declaración jurada no contiene los bienes de mi esposa, estamos casados por comunidad de bienes. Yo no puse el carro de mi esposa, para ponerte un ejemplo. Se me olvidó, te lo digo con sinceridad y soy abogado. Bien,
Entonces, ¿qué pasa? Luego de destacar algunas cosas y adjudicarle como sanción la falsedad, cosa que eso no es falsedad, todo lo contrario se castiga como perjuro, no como falsedad. Ellos dicen, por ejemplo, en un momento, Cuando usted dice ellos, se refiere al el Ministerio Ministerio Público. Público, la acusación, dicen, expresa en un momento, cuando quieren explicar la gran fortuna de Félix Bautista, pierden la noción de quién es la compañía, que a propósito no está en juicio, porque debemos saber algo, las compañías que ya se admite que sean incluso condenadas penalmente, pero vamos a pensar que es discutible, nunca se ha discutido, nunca ha sido objeto de controversia que esos son condenables civilmente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No hay ninguna compañía en juicio. Pero bien, el Ministerio Público por eso dice un momentico que luego de la declaración jurada de que hiciera y hablando sobre el monto de los capitales que tenía el señor Félix Bautista, entonces dice, no declaró, por ejemplo, en un momento, alrededor de 225 millones de pesos que manejó en su cuenta, que sé yo cuánto, de la constructora Rofi. Entonces yo les digo, vamos a estar claros, de las constructoras Rofi, si se manejaron ahí 225 millones, 300 millones, 400 millones de pesos, eso no puede aparecer en la declaración de Félix Bautista, porque esos 200, 300, 400 millones de pesos no son de Félix Bautista, son de una compañía. Ah, bueno. ¿Quiénes son socios de la compañía? Bien, Félix Bautista es socio de la compañía, yo no tengo la menor duda. Félix Bautista es socio de la compañía, pero no basta ser socio de una compañía para que yo pueda adjudicarme como que eso es algo mío y es ilícito. Voy más lejos todavía. ¿Por qué las compañías no están puestas en causa, demandadas a las terceras civilmente responsables? Cuando son las propietarias en principio de esos bienes sobre los cuales habría que ejecutar cualquier decisión, vamos a estar claros, ¿verdad que sí? Porque si están a nombre de esas compañías y no se ha demandado el levantamiento del velo corporativo, ¿a quién tú vas a ejecutar? ¿Sobre quién tú vas a ejecutar cualquier condena pecuniaria, si no sobre la compañía? Entonces, ¿son socios? Sí son socios. Y yo te voy a decir dos cosas. Las compañías que realmente Félix Bautista tiene participación accionaria, primero, socio, no hay vuelta. Segundo lugar, tiene amigos de hace muchísimo tiempo que participan con él en una compañía. No hay la menor duda, hasta ahí no hay pecado, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podría estar el pecado? Bueno, en que no tendríamos una forma de cómo explicar que esa compañía produjo qué cantidad de dinero. Y vamos muy simple. La acusación relata una serie de contratos. Una serie de contratos. Hay contratos en Haití también, ¿no? Sí, claro que sí, pero eso nada ha sido nunca escondido. Hay contratos en Haití y ojalá hubiera contratos en Panamá y en otros lugares más. Ahora viene el punto. Esa compañía ha desarrollado actividades lícitas acorde con su objeto social, las cuales, a propósito, fueron investigadas por la Cámara de Cuentas, por un lado, fueron investigadas hasta por el CODIA, y en ninguna auditoría se ha resaltado ningún tipo de irregularidad. De hecho, cada vez que el Ministerio Público menciona en su acusación tal cosa y obtuvieron un contrato, para ponerte un ejemplo, ¿verdad? Y un contrato de tantos millones de pesos, para ponerte un ejemplo, en ningún momento dice, bueno, en perjuicio del Estado Dominicano, sin embargo, en ningún momento dice cuál fue el perjuicio del Estado Dominicano. O sea, ¿cuál fue el perjuicio? Tiene que decirlo. Bueno, vamos a suponer, sobrevaloraron algo. Para ponerte un ejemplo, que no lo dicen. Bueno, la sobrevaloración fue investigada por la Cámara de Cuentas. Pero cuando usted dice fue investigada, ¿eso es en un primer proceso que hubo en contra de Félix Bautista? Exactamente sobre esos mismos hechos, que son los mismos que estamos viendo de nuevo ahora. Por eso se habla que ustedes, el incidente estrella de ustedes será el non bis in idem, pero eso lo vamos a hablar cuando regresemos. Francisco Álvarez Aquino, ahora ¿cuándo comienza el Procurador General de la República a investigar los bienes de Félix Bautista? Bien, primero yo quiero decir que el Procurador General de la República no es más que un miembro más del Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución, una entidad, evidentemente oficial, encargada de muchas cosas, entre ellas la investigación de cualquier hecho punible. Y el Ministerio Público como tal, que no se llama Francisco Domínguez Brito, sino tiene un nombre evidentemente como institución,
comenzó a investigar a Félix Bautista hace tiempo. Y a propósito de ello, como todos sabemos, hubo una investigación mucho más elaborada que la acusación que hoy día enfrentamos del magistrado entonces, Otoniel Bonilla, la cual, no obstante las objeciones, incluso a veces hasta contradictorias con el criterio de la unidad del Ministerio Público, fue bendecida por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, quien no solamente en sus decisiones dijo claramente que el trabajo hecho por el magistrado Otoniel Bonilla fue bueno, fue enjundioso, fue profesional, sino que dijo que el Ministerio Público de ahora, le dijo simplemente, no supieron ni siquiera articular sus conclusiones. En ningún momento supimos ni siquiera lo que querían decir. Entonces, bien, el Ministerio Público comenzó a investigar a Félix Bautista hace tiempo. Ahora, al perder ese caso, el Ministerio Público se inventa algo que raya en lo ridículo y que yo pienso que debió haber sido mejor pensado por ellos, donde existen muchos miembros de esa entidad que tienen evidentemente muy bien amueblada su cabeza, y comienza su acusación diciendo, no, nos hemos enterado por la opinión pública y por el rumor público que han pasado tales eventos. Los contratos que estamos hablando ahora mismo, los hechos que estamos discutiendo ahora mismo, que todos conocemos, que han sido objeto de discusión hace muchísimo tiempo, ellos dicen, nos enteramos por la... ¿Y son los mismos contratos, licenciado? Son los mismos contratos con nombres distintos, son las mismas operaciones, quitándole los nombres, pero son al fin y al cabo las mismas cuentas, las mismas operaciones, es exactamente lo mismo que estamos hablando. Que el centro de la acusación es lo mismo que Otoniel juzgó. Claro, ellos se han cuidado en la forma para decir, no hemos enterado ahora, es decir, se enteraron en febrero, de que el senador Félix Bautista había cometido o había participado en hechos que habían causado y que habían ocasionado dudas. Eso lo entendemos. Ocasionó dudas, no hay problema. Y hay personas que dicen, esto tiene que esclarecerse. También lo entendemos. Eso es perfectamente entendible. Mientras tanto, esas empresas del senador siguen funcionando. Claro que sí. Y hablando del mientras tanto y de funcionamiento, ya comenzó una parte importante del proceso. Incluso una parte un poco tediosa porque es la lectura de las 400 páginas. Sí. Después de fallar los incidentes. ¿Qué viene después de esto y cómo se ha desarrollado esta lectura? Bien, el Ministerio Público, el cual no presentó acusación antes de tiempo, por ellos haber faltado precisamente al proceso y a no haber comunicado a tiempo, etcétera, etcétera, y haber la justicia permitido que incumplieran muchos requisitos que conllevaban como sanción la nulidad. Pero bueno, al fin y al cabo lo salvaron, con algunas sentencias que le favorecieron y respetamos. El Ministerio Público hoy inició la presentación de su acusación. ¿Cómo lo ha hecho? De una forma bastante singular, vamos a decirlo, y es la lectura, párrafo por párrafo, letra por letra, punto por punto, de la acusación que ellos presentaron. ¿Y no se supone que lo conoce cada una de las partes, incluyendo el magistrado? Bueno, es bueno señalar algo. Al inicio de eso, para evitar nuestra letanía, nosotros dijimos, magistrado, la damos por leída. Es decir, todos la conocemos, hemos contestado eso por escrito, la damos por leída. Es decir, no vamos a perder el tiempo y vamos a entrar a los debates. Queremos debatir eso, queremos contradecir eso en este momento. O quizás la opinión pública que tiene que enterarse de eso. Vamos al punto. ¿Qué pasa? El Ministerio Público, el momento, el clímax de todo lo que está pasando es la presentación de la acusación. Entonces, ellos quieren decirle al pueblo, vía las cámaras de televisión, todo lo que ha pasado. El mecanismo que escogieron, honestamente hablando, no es eficiente para tales fines. Porque nadie va a aguantar horas y horas viendo a distinguidos representantes del Ministerio Público leyendo algo que por mejor que lo lean, óyeme, simple y llanamente se han tenido que ir turnando porque ellos mismos se cansan. Ahora, ese era el momento que ellos esperaban. El procurador sabe que eso va a llegar hasta ahí, porque las falencias que tiene ese documento llamado acusación, ellos la conocen a la perfección. Por eso ellos han procurado que haya un juicio público para que haya una condena pública. Ahora, yo digo algo, de lo que se va a discutir, va a haber una condena pública también para el procurador. Y le voy a decir por qué. No solamente por los mecanismos técnicos que tenemos a nuestro favor para poder descartar y poder evidentemente destruir esa acusación. Yo quiero denunciar algunas cosas aquí públicamente. Algunas contenidas en la acusación, otras que no están en la acusación. El comportamiento del Ministerio Público, como ustedes saben,
nosotros lo objetamos porque no nos había comunicado nunca la investigación. Y sobre eso se tejieron muchas tesis, algunos llamaron que era una locura lo que estábamos pidiendo, etcétera, etcétera. Y la discusión se concentró sobre si la citación era una medida de coerción o no. Bien, en audiencia yo explicaba que el artículo 105 del Código Procesal Penal dice, mira, desde el momento que te citan para interrogarte, tiene inmediatamente el Ministerio Público que decirte, mira, sobre todo lo que te acusamos, y esto es lo que hemos investigado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú tengas la oportunidad de tú proponer diligencias procesales que contradigan los hallazgos supuestos que el Ministerio Público ha logrado. ¿Qué pasó, señores? Aquí está el interrogatorio que le hicieron a Félix Bautista, o a todos, a cada uno, cuando lo llamaron para interrogarlos. Y el Ministerio Público no cumplió absolutamente con nada de lo que la ley le obligaba. Al no de querer entregarle nada, ni siquiera decirle de qué te estamos acusando, de qué estamos investigando, que tienen que decírselo por ley, por obligación. Entonces, los imputados dicen, yo no puedo declarar en blanco, es decir, yo necesito saber por lo menos de qué se trata la investigación y a propósito de qué tú entiendes que yo soy culpable, qué tú has investigado. Eso lo manda la ley, no para Félix Bautista, lo manda para todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? El Ministerio Público calla la boca y simplemente cierra el interrogatorio. Al otro día, menos de 24 horas después, se le notifican actos de alguacil y cada uno de los imputados diciendo, Ministerio Público, estamos dispuestos a todo, pero cumple con la ley, notifícame lo que tú has hecho, esto y esto. ¿Por qué? Porque la ley lo manda. Olvidémonos de la medida de coerción. Ya fui citado para esto. Y hoy se día, entendía que era que no le notificaban medidas de investigación. tiene la obligación. Es decir, yo no te puedo notificar, Francisco, voy a examinar tus cuentas en tal banco. Porque entonces tú vas a sacar el dinero que tienes ahí. No, pero eso queda el rastro. No, pero lo que tú habías investigado ya sí. Hasta ese momento sí tú habías investigado. Por ejemplo, te voy a decir. Estamos hablando de declaración del imputado cuando es interrogado por el Ministerio Público. Dice, antes de comenzar su declaración, el imputado debe ser advertido de su derecho a no autoincriminarse, etcétera, etcétera. Punto. Asimismo, se le instruye en el sentido de que su declaración es un medio para su defensa y, por consiguiente, tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las imputaciones que se le formulen y a solicitar las prácticas de las diligencias que considere oportunas. Es decir, yo puedo ser Ministerio Público, tú me estás acusando de tal cosa y dices que tal cuenta hay un dinero que es producto de la corrupción. No, mira, tú estás equivocado. Vamos a pedir una certificación al banco que te diga que yo recibí un préstamo y que hubo una transferencia. Eso no ha pasado, eso no pasó. No pudo pasar porque no lo negaron. Pero déjame acabar de leer este artículo. Dice, acto seguido, se le formula la indicación del hecho punible que se le atribuye. Eso nunca sucedió. Con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica, un resumen de los contenidos de pruebas existentes. Entonces, no fue que nos inventamos algo queriendo obstaculizar un proceso, diciendo, bueno, es que queremos buscar un mecanismo técnico para evitar aquello. Fue que nosotros el 15 de febrero del año pasado se lo requerimos por acto de alguacil, fueron alrededor de 6 actos de alguacil. Óyeme, cumple con esto. ¿Por qué? Porque dice el mismo Código Procesal Penal que nosotros tenemos la posibilidad de solicitarle al Ministerio Público para poder contestar sus hallazgos, realiza tal cosa. Y dice el Código, y si el Ministerio Público se niega, puede ir ante el juez para que se le ordene que lo haga si el asunto es pertinente. Entonces, eso no se hizo, pero sigue el proceso, Francisco. Sí, pero se nos cerró la puerta, me explico. Esa posibilidad de nosotros realizar esas investigaciones o aportar esos mecanismos de prueba científico o cualquier diligencia de esa forma, se cierra desde que presenta la acusación. ¿Cuándo el Ministerio Público vuelve a hablar con nosotros? Después de recibir los actos del 15 de febrero, cuando presenta la acusación. No habla con nosotros, habla con la prensa. Porque estaba colgado ya en algunos periódicos digitales, cuestión de 20 minutos después, nosotros calculando, la acusación completa, ya habían comentaristas sobre todo eso que evidencia tenían un conocimiento previo de todo esto y a nosotros nos la comunican fuera de plazo. Ya personas tenían conocimiento de los mecanismos, de los elementos de prueba y lo comentaban en octubre, 29 de octubre, uno de ellos lo comentaba en artículos muy interesantes a propósito y a nosotros nos la notifican en diciembre. Entonces, se ha llevado un proceso pura y simplemente violentando todas las normas del debido proceso, del derecho de defensa. Y eso tiene que ser observado aun cuando el imputado se llame Félix Bautista. Pero óigame, después que termine la lectura, Sí.
vamos a hablar del Código Procesal, pero para que lo entienda quien no conoce el Código Procesal. Okay. Entonces comienzan los debates. Ahí ustedes van a presentar los alegatos que van a destruir las pruebas que presenta el Ministerio Público. En primer lugar, ¿o van a seguir incidentando? Ya no se puede incidentar sí, nada. Sí. Hay incidentes que el mismo magistrado dijo, esos incidentes deben ser conocidos luego de que presenten la acusación, porque al entender del magistrado, refutan directamente o se soportan en la exposición de la acusación. De todas maneras, para que se sepa algo, nosotros hemos escogido, para fines de opinión pública, exponer otro incidente a la vez que expliquemos los aspectos de la cuenta. Fíjate bien, no es necesario. Pero entonces eso. La opinión pública dice, ustedes no quieren que se conozca el fondo. No, óyeme bien, no es que nosotros no queramos, es que existe un proceso que hay que seguir. Si el Ministerio Público quiere comenzar investigando de nuevo, o tiene algo que decir nuevo, que lo diga, que lo haga. Pero la opinión pública no puede sacrificar a ninguna persona que haya sido imputado y que lo estén llevando, oye, como oveja al taquiladero, sin observar ningún mecanismo de ley. Sin embargo, como anotará la opinión pública, nuestra defensa, no obstante decirle, mira, no bis in idem, doble persecución, muchísimas cosas más, de todas maneras queremos decirle lo siguiente, como un regalo a las personas que tienen inquietud. Mira, sobre este aspecto viene de aquí, sobre este aspecto viene de allá, y vamos a hacer una exposición completa. No teniendo que hacerla, la vamos a hacer. ¿Será suficiente este año para terminar el proceso? Sí, tiene que ser suficiente. Bueno. Tiene que ser suficiente. Cuando regresemos, conclusión de parte del licenciado Álvarez Aquino en esta etapa del proceso contra Félix Bautista y Compartes. Y después Rubén Lamache con ustedes. El larimar que sacábamos se lo vendían artesanos que venían de Puerto Plata, Santo Domingo, y muchas veces venían norteamericanos a comprarla en bruto a la misma mina, y eso era lo que hacíamos. El larimar es una rara y única variedad de roca semipreciosa, encontrada exclusivamente en República Dominicana. Si podemos extraer el larimar, ¿por qué no trabajarlo? Porque vienen y nos lo compran y lo trabajan. Comenzamos a perfeccionarnos y luego entonces comenzamos a vender en gramos. Esta era una comunidad de personas muy pobres, muy humildes. Pasábamos mucho trabajo, no conseguíamos dinero. Y llegó un momento difícil para lo que era el larimar, también estaban dificultades. El gobierno y Banca Solidaria se inclinó en un punto específico que fue la mina. Y ahí entonces volvió la mina realmente a comenzar a producir la extracción del larimar. En Bauruco, Barahona, justo en la sierra que escolta el Mar Caribe, la naturaleza nos ha regalado la única mina de larimar que se conoce en el mundo. Aquí estamos en la Escuela Taller Bauruco, construida con los fines de formar jóvenes en el área de la joyería. Estamos formando ahora mismo en la escuela aproximadamente 150 jóvenes. Esta formación es gratuita, ya que el gobierno se ha empeñado Para que todo el minero no simplemente saque la piedra, sino la elabore. El que aprende esto, echa para adelante. En mi taller ha pasado alrededor de 8 personas. Ahora mismo tengo 4. Los 4 que salieron ya con su propio taller. Yo he tomado esto como mi primer trabajo y además mi fuente de yo ayudar a mi universidad y ayudar a mi familia. Ahora todo es diferente. Cualquier joven puede tener un motor en su casa, trabajar, un empleo propio. Con el dinero que yo produzco aquí, doy en la casa, compro ropa y ahí me mantengo ahí. Yo tengo mi casa, gracias al Señor, tengo mi motocicleta y mi ahorro. Las mujeres antes no trabajaban, se quedaban amas de casa, pero ahora las mujeres están buscando su porvenir y su trabajo también. Estoy construyendo una casa y de aquí he mantenido a mis hijos. La venta está saliendo siempre bien, rápido todo. Yo como de este trabajo. Más de 1000 familias se benefician de esta mina. Esto de la joyería es algo lindo y obtener ese conocimiento que le van a transmitir a uno y tú poder desarrollarlo donde tiene la materia prima aquí mismo,
será algo que será de gran trascendencia para el desarrollo de la comunidad y de toda la juventud de la zona. Aquí es que está lo mío, papá. Usted se ha mantenido en la explicación absolutamente jurídica. Claro. El circo exige un poco más, porque yo creo que hay pocos en la contemporaneidad más imputados y más difamados que Félix Bautista. Nos hemos permitido llamarle con los calificativos más deleznables. Pero usted tenía un aspecto jurídico ahí importante. Sí, tiene que ver con la seriedad y con lo que se persigue detrás de esto. Yo te voy a leer 2 párrafos rápidamente de la acusación. Algo que ha sido también promocionado, solamente que brincan un nombre. Dice el numeral 41, de acuerdo con la documentación entregada a la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Especial de Persecución, etcétera, se han identificado personas físicas relacionadas con el ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario, familiares, amigos o vinculados, quienes forman parte del entramado societario creado con una estructura propia donde se evidencian acciones de actos de corrupción, lavado de activos y otros delitos. Fíjate ahora. Para los fines de la presente investigación, entre las personas identificadas como colaboradores cercanos y socios del ingeniero Félix Bautista, es decir, ese grupo que acabamos de decir, que forma parte del entramado, están José Lía, fulano, los imputados, pero agregan uno, dice Carlos Manuel Osorio Martínez, Alberto Alcibiades Holguín Cruz. Óyeme bien, Alberto Alcibiades Holguín Cruz. ¿Quién es Alberto Alcibiades Holguín? Funcionario de este gobierno. No está en la imputación. Entiendo que está en INAPA, creo que es. Nosotros preguntamos hoy en audiencia, pero ese nombre que aparece ahí, nosotros sabemos, evidentemente. ¿Y por qué no está en la imputación? ¿Por qué no está en la imputación ese nombre? Si usted entiende que es parte del entramado, pero no solamente eso, no. En la página siguiente dice, hablando sobre el contrato de construcción para el Centro Universitario Regional de Cibao Central, hablando sobre la compañía que recibió el contrato para luego pasarse y de traspasarse la Félix Bautista, etcétera, etcétera, como evidentemente parte de ese entramado. Vuelve y dice, suscribió un contrato con la razón social DICOSISA, esas son las siglas, representada por su presidente Alberto Alcibiades Holguín Cruz, el contrato que etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ni DICOSISA como compañía, ni Alberto Holguín Cruz están en el expediente. ¿Y cuál fue la razón por la cual esta persona que pertenece a ese grupo, a quienes se le adjudica ser parte de una red mafiosa, no está aquí? Pero igual, más adelante menciona, y mencionaba en estos días a Micaela Bermúdez, y lo menciona en una forma tan rabiosa casi. Parece que ese documento fue redactado por diferentes personas, y esa persona que redactó esa parte no sabía que en el interés del Procurador General de la República no estaba a someter a Micaela Bermúdez. Fíjate bien, no estoy diciendo que estas personas que yo estoy mencionando hayan cometido ningún delito. Te estoy diciendo que así como se adjudican esos hechos, que no son delitos en el fondo, pero el procurador quiere verlo como infracciones penales, a un grupo de personas, hay otras a quienes menciona y dice con la colaboración de fulano de tal, de Micaela Bermúdez, en tal cosa, quien en combinación que hizo tal cosa. Sin embargo, no aparecen como acusados. Hay un aspecto, el aspecto político, Álvarez Aquino, que usted no lo ha mencionado. Me imagino que no le da importancia y que prefiere seguir con los argumentos jurídicos, pero el tiempo se nos va. Nosotros esperamos que usted regrese en la semana próxima o más que próxima para seguir con este caso que tiene la opinión pública de verdad. Mira, con un interés ojalá hice así, porque grande. Cada cosa que tuve subrayada aquí en esta acusación contiene una denuncia pública. Cada vez que tú estás viendo algo aquí, contiene o una falsedad o algo falso, algo contrario a la verdad del Ministerio Público, cuando te dice se manejó una cuenta de tanto, y cuando tú ves te das cuenta que la cuenta ni existe ni demuestra nada de prueba y lo dejan solamente en el aire. Y la verdad, su versión corrió y ya se adjudicó como la verdad. Y luego hablan y luego manejó 3.000 y pico de millones de pesos en tal cosa. Y finalmente, cada vez que tú ves eso ahí, es una denuncia que hay que hacer, y ojalá tengamos la oportunidad aquí de ir haciéndolo, aunque sea de una forma... Se nos quedó el privilegio de jurisdicción también. Sí, yo te explicaba en estos días, te decía, mira, sí, Félix Bautista no quería plantear ese incidente. Y eso lo declaro abiertamente porque fue así. De hecho, los abogados, entendiendo que tenemos que tener el dominio nosotros y no un ingeniero, le dijimos, mira, ciertamente hay que plantearlo. Pero lo planteamos sabiendo que iba a ser rechazado, porque ya ese mismo magistrado se lo había rechazado en el caso de Amable Aristi. Ya sabíamos que eso iba a ser rechazado. Ahora teníamos que plantearlo porque nosotros mismos no nos íbamos a perdonar que teniendo ese incidente en mano,
no se hubiera planteado. Y le explicamos a Félix Bautista, que es ingeniero, decimos, mira, la renuncia como tú la planteaste en un programa de televisión no opera, tiene un procedimiento que ahora mismo no nos va a dar tiempo, mientras tanto tenemos que hacer esto. No lo van a rechazar. Y comentaba yo en estos días, en una comparecencia, que bajando el ascensor en el receso que hizo el magistrado para fallar ese incidente, Félix Bautista me dijo a mí, bajando el ascensor, no quiero que me acojan ese incidente, porque políticamente me van a crucificar. Señores, Francisco Álvarez Aquino, regresamos con Rubén Lamarche y Clint Eastwood.